El Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología y Radio Universidad presentan La Neta de la Ciencia. Espacio informativo sobre todo lo acontecido en ciencia, tecnología e innovación En San Luis, México y el mundo. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos a La Neta de la Ciencia. Y bueno, pues ya lo sabes, sigan nuestra transmisión a través del Twitter, Instagram y YouTube en @Coposit y también en el Facebook como Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología. Gracias a quienes nos reciben a través del 88.5 de FM y el 1190 de AM. Saludando a Lalo Carrillo en los controles y sin más, vámonos con los titulares. titulares. Los cerebros de los perros sintonizan mejor cuando les hablan mujeres. El ser humano parece impulsar el declive de los insectos en Europa. La India logra aterrizar en el polo sur de la Luna. Primera secuencia completa del cromosoma Y humano. Detecta desde la Tierra una misteriosa mancha oscura en Neptuno. Rápido aumento del riesgo de mortalidad relacionado con el calor. El Hawk ayuda a describir la luz más energética del Sol. Nuevos análisis químicos de los calcos de Pompeya confirman las muertes por asfixia. El mantenimiento del radiotelescopio chino FAST, el mayor del mundo, será realizado por robots. Nuestro sesgo cultural reduce la atención científica que da a miles de especies. Rusia pierde la carrera espacial al estrellarse su nave contra la Luna. El consumo de emulsiones durante el embarazo y la lactancia se relaciona con riesgos para la salud de las crías de ratón. El carguero ruso Progress MS-24 atraca en la Estación Espacial Internacional. Usan pozos de café para producir un hormigón más resistente. El agujero negro en el centro de la Vía Láctea despertó hace 200 años, revela telescopio XP. Científicos chinos logran sintetizar azúcar a partir de CO2. Grietas en antiguo lodo marciano sorprenden a equipo de Curiosity. Geotermia, nueva tecnología para extraer calor. ¿Por qué la NASA no quiere identificar especies de fitoplancton desde el espacio? ¿Qué contienen las aguas residuales de la planta nuclear de Fukushima que Japón comenzó a verter en el océano? Noticias internacionales. Los cerebros de los perros sintonizan mejor cuando les hablan mujeres. Por Europa Press. Los perros muestran una mayor sensibilidad cerebral al discurso dirigido a ellos que al discurso dirigido a adultos, especialmente si lo hablan mujeres, según un nuevo estudio en Communications Biology. Al realizar un estudio de resonancia magnética funcional en perros entrenados, investigadores húngaros de la Universidad Eötvös Loránd revelaron interesantes similitudes entre los cerebros de bebés y perros durante el procesamiento del habla con prosodia exagerada. Cuando nos comunicamos con destinatarios que tienen competencia lingüística limitada, es decir, como bebés y perros, para captar y mantener su atención, hablamos con un estilo de habla específico caracterizado por una prosodia exagerada. El habla dirigida a los bebés es muy importante ya que le ayuda al desarrollo cognitivo, social y del lenguaje saludable de los niños. Entonces, nos sorprende que los cerebros de los bebés estén sintonizados con este estilo de habla. Pero, ¿los cerebros de los perros también son sensibles a la forma en la que hablamos? Para responder a esta pregunta, los investigadores midieron la actividad cerebral del perro mediante imágenes de resonancia magnética funcional. En la resonancia magnética, perros familiares entrenados y conscientes escucharon el habla dirigida por perros, bebés y adultos, grabada por 12 mujeres y 12 hombres en interacciones de la vida real. El ser humano parece impulsar el declive de los insectos en Europa. Por Europa Press. Una revisión de 82 estudios sobre dos grandes grupos de especies de insectos relacionados de decesos en las poblaciones de Europa con actividades humanas que influyen en sus hábitats, durante muchos años ha aumentado la preocupación por la disminución de la abundancia y diversidad de insectos en varias regiones de Europa y Norteamérica. La tendencia es compleja. Por ejemplo, después de que una especie disminuya, otra podría aumentar gracias a la reducción de la competencia.
Además, los factores subyacentes a los descensos observados son complejos y varían de una región a otra, lo que genera incertidumbre sobre los esfuerzos para abordarlos. Para ayudar a profundizar en su comprensión, Quintana Rumor, del Instituto de Investigación para el Análisis y la Evaluación de Ecosistemas en Alemania, y sus colegas realizaron una revisión de 82 estudios publicados anteriormente que abordan los factores impulsores de los cambios en diversas poblaciones de Europa Central y Occidental de dos grandes grupos de insectos, Carabidae, escarabajos de tierra, y Lepidoptera, incluidas polillas y mariposas. Algunos de los estudios se centraron en uno u otro grupo y otro en ambos. Todos los estudios incluían datos de seguimiento de poblaciones de al menos 6 años de duración y se centraban en paisajes agrícolas. La mayoría se localizaba en el Reino Unido, Alemania y los Países Bajos. El análisis de las tendencias descritas en los 82 artículos reveló tanto aumentos como descensos en la diversidad y abundancia de cada uno de los dos grupos de insectos. Sin embargo, los descensos fueron más frecuentes, lo que subraya una tendencia general a la baja en Europa Central y Occidental. Un análisis más detallado de la información contenida en los estudios sugirió que las actividades humanas son las principales causantes de los cambios observados, tanto aumentos como descensos, en las poblaciones de insectos. Entre ellas se encuentran la agricultura, la conservación de la naturaleza, la urbanización y el cambio climático. La mayoría de estos factores no afectan directamente a los insectos, sino que influyen en sus hábitats. Estos resultados podrían servir de base para modificar las actividades humanas de modo que se reduzcan las perturbaciones de la naturaleza sin dejar de satisfacer las necesidades humanas. Los autores también señalan que su análisis revela la necesidad de que las futuras investigaciones se centren más en el seguimiento de los posibles factores que impulsan los cambios en las poblaciones de insectos, junto con el seguimiento de las propias tendencias poblacionales. La India logra aterrizar en el polo sur de la Luna, por Agencia Sync. Tras superar los denominados 20 minutos de terror durante una complicada maniobra de descenso, el módulo Vikram, valeroso en sánscrito, ha aterrizado poco después de las 14:30 horas en el polo sur de la Luna, según ha confirmado y retransmitido en directo la Organización de Investigación Espacial de la India. El aterrizador Vikram, junto con el rover Paigan, que significa sabiduría, componen la misión Chandrayaan-3, cuyos objetivos son demostrar que se puede realizar un aterrizaje seguro y suave en la superficie lunar y desplazar el pequeño vehículo explorador, además de realizar experimentos científicos. Entre ellos destaca la obtención de datos sobre la composición mineral del satélite y la presencia de agua helada, un valioso elemento para la futura exploración espacial en esta región meridional de la Luna. Está previsto que la misión se mantenga activa durante un periodo de luz lunar, unos 14 días terrestres, aunque no se descarta que pudiera prolongarse algún tiempo más. Sin embargo, el país asiático es el primero que llega con éxito al polo sur lunar, tras el intento fallido de la misión rusa Luna 25 en días pasados. Chandrayaan-3 ha necesitado 40 días para su recorrido desde que despegó el pasado 14 de julio con el cohete de lanzamiento más grande y pesado de la India. El primer ministro indio, el nacionalista hindú Narendra Modi, que se encuentra actualmente en Sudáfrica para asistir a la cumbre de líderes de los BRICS, hizo una pausa en su participación para seguir en línea el momento del alunizaje. El alunizaje es un logro especial para la India que vio en 2019 el fracaso de su misión predecesora, el Chandrayaan-2, que tenía el mismo objetivo y que fracasó justamente en la maniobra de desaceleración para tocar la superficie lunar. En aquella ocasión, la memoria del país quedó marcada por la imagen del primer ministro tratando de consolar con un abrazo al entonces jefe de ISRO, Kailash Sivan, que rompió en llanto con el fracaso. La Agencia Espacial India había explicado antes que el descenso de los últimos 25 kilómetros desde el espacio hasta la superficie lunar era la parte más crítica del aterrizaje. Un error en este cálculo fue el que causó el que el Chandrayaan-2 fallara en septiembre de 2019. Primera secuencia completa del cromosoma Y humano, por Agencia Sync. El ensamblaje y análisis del cromosoma Y humano vinculado al sexo masculino y el último que faltaba por secuenciar por completo de los 24 que tenemos se presentó en días pasados en 2 artículos en la revista Nature. Uno de los estudios está dirigido por el consorcio Telómero a Telómero T2T
financiado por el Instituto Nacional de Investigación del Genoma Humano de los NIH de los Estados Unidos. Los autores presentan la nueva secuencia que rellena lagunas en más del 50% del cromosoma Y de referencia utilizado hasta ahora. Este avance revela importantes características genómicas con implicaciones para la fertilidad, como los factores que intervienen en la producción de esperma y en enfermedades como el cáncer. La muestra la ha aportado un único individuo al que nos dirigimos con el IDHG002, que generosamente dio su consentimiento para las investigaciones, explica a Zinc, una de las autoras y miembro de T2T, Mónica Cheboka, de la Universidad de California en Santa Cruz, Estados Unidos. Además de añadir más de 30 millones de pares de bases de cromosoma de referencia, se presentan estructuras completas de varias familias de genes que identifican 41 nuevas codificaciones de proteínas. Los resultados también corrigen suposiciones sobre la microbioma, revelando secuencias del cromosoma Y humano previamente desconocidas que se habían asignado erróneamente como bacterianas. Cuando la comunidad científica completó la primera secuencia del genoma humano hace 20 años, quedaron lagunas en las secuencias de los 24 cromosomas, pero a diferencia de los pequeños vacíos esparcidos por el resto de la secuencia del genoma, completadas por el consorcio T2T el año pasado, más de la mitad de la secuencia del cromosoma Y seguía siendo un misterio. Todos los cromosomas tienen algunas regiones repetitivas. Si el Y es inusualmente repetitivo, lo que hace que su secuencia fuera muy difícil de completar, ensamblar los datos de secuenciación es otro intentar leer un libro largo cortado en tiras. Si todas las líneas del libro son únicas y diferentes, es más fácil determinar el orden en el que van. Pero si la misma frase se repite miles o millones de veces, el orden original de las tiras es mucho menos claro. Aunque todos los cromosomas humanos tienen repeticiones, unos 30 millones de letras de cromosoma Y son secuencias repetitivas. Es como si se repitieran las mismas frases durante la mitad de la longitud del libro. Para abordar este reto, el consorcio T2T aplicó nuevas tecnologías de secuenciación de ADN y métodos avanzados de ensamblaje de secuencias. La secuencia completa del cromosoma Y también muestra características importantes de regiones de interés médico, como el llamado factor de azoospermia, un tramo de ADN que contiene varios genes que intervienen en la producción del esperma. El nuevo trabajo aporta, por tanto, nuevos conocimientos en el campo de la fertilidad humana. Detectada desde la Tierra una misteriosa mancha oscura en Neptuno, por Agencia Zinc. Las grandes manchas son fenómenos comunes en las atmósferas de los planetas gigantes, como la famosa Gran Mancha Roja de Júpiter, la más icónica. La primera vez que se descubrió una mancha oscura en Neptuno fue en 1989, gracias a las observaciones de la Voyager 2 de la NASA. Esta mancha desapareció unos años más tarde. Desde el primer descubrimiento de una mancha oscura siempre se me ha preguntado ¿qué son estos esquivos fenómenos oscuros de corta duración?, declara Patrick Irwin, profesor de la Universidad de Oxford en el Reino Unido e investigador principal del estudio publicado ahora en Nature Astronomy. Irwin y su equipo utilizaron datos del Very Large Telescope, o VLT, que tiene el Observatorio Europeo Austral, la ESO, en Chile, para descartar la posibilidad de que las manchas oscuras fueran causadas por un claro en las nubes. Por el contrario, las nuevas observaciones indican que estas manchas oscuras son probablemente el resultado de partículas de aire que se oscurecen a medida que los hielos y las nubes se mezclan en la atmósfera y estarían situadas en una capa que habría bajo la principal capa visible de neblina de Neptuno. Llegar a esta conclusión no fue tarea fácil, ya que en las manchas oscuras no son características permanentes de la atmósfera de Neptuno y la comunidad astronómica nunca había podido estudiarlas con suficiente detalle hasta ahora. La oportunidad surgió después de que el telescopio espacial Hubble de la NASA y la ESA descubrieran varias manchas oscuras en la atmósfera de Neptuno, incluida una en el hemisferio norte del planeta detectada por primera vez en 2018. Irwin y su equipo inmediatamente se pusieron a trabajar, estudiándolo desde tierra con un instrumento idóneo para estas desafiantes observaciones. Utilizando el Multi-Unit Spectroscopic Explorer, o mejor conocido como MUSE, del VLT, el equipo pudo dividir la luz solar reflejada por Neptuno y su mancha en sus colores o longitudes de onda y obtener un espectro 3D. Esto implica que podrían estudiar la mancha con más detalle, algo que no se había hecho hasta el momento.
Dado que diferentes longitudes de onda ofrecen información sobre distintas profundidades en la atmósfera de Neptuno, tener un espectro permitió determinar mejor la altura a la que se encuentra la mancha oscura en la atmósfera del planeta. El espectro también proporcionó información sobre la composición química de las diferentes capas de la atmósfera, lo cual dio pistas sobre por qué la mancha parecía oscura. Rápido aumento del riesgo de mortalidad relacionado con el calor, por Agencia Zinc. La mortalidad relacionada con el calor se ha identificado como uno de los principales extremos climáticos que suponen un riesgo para la salud humana. Las investigaciones actuales se centran sobre todo en cómo aumenta esta mortalidad con el aumento de la temperatura media mundial. Sin embargo, estos cambios están fuertemente impulsados por eventos extremos que se vuelven más frecuentes e intensos, hasta ahora invisibles, que alcanzan territorios inexplorados. Así lo muestra un nuevo estudio publicado en Nature Communication, liderado por centros de investigación suizos y en el que participa el investigador Dominique Royer de la Fundación para la Investigación del Clima, FI Clima, donde se cuantifican los cambios en la frecuencia de eventos extremos por calor y la mortalidad asociada. A través de un análisis probabilístico, los autores combinan por una parte las relaciones entre el calor y la mortalidad para 748 localidades de 47 países y por la otra los datos de grandes conjuntos de modelos climáticos para identificar probables eventos estivales pasados y futuros de gran impacto. Así, en la mayoría de los lugares, la mortalidad por calor de un evento de uno cada 100 años en el año 2000 o principios de este siglo se esperaría una vez cada 10 o 20 años en el 2020 o el clima actual. Bajo estas condiciones se prevé que estos periodos de retorno se acortan aún más bajo niveles de calentamiento de 1.5 grados centígrados y 2 grados centígrados, donde los extremos de mortalidad por calor del clima pasado acabarán convirtiéndose en habituales si no se produce ninguna adaptación. Dado que los efectos no son lineales tanto en los nuevos extremos climáticos como en la vulnerabilidad al calor de la población, se deben esperar impactos sin precedentes en la salud humana, sobre todo entre los más desfavorecidos si se supone que no hay adaptación. Las conclusiones del estudio subrayan la urgente necesidad de una fuerte mitigación y adaptación para reducir los impactos sobre la vida humana. El Hawk ayuda a descubrir la luz más energética del Sol, por Crónica. En algunas ocasiones el mejor lugar para ocultar un secreto es la luz del día, basta con preguntarle al Sol. Nisa es la autora de correspondencia de un nuevo artículo publicado en la revista Physical Review Letters que detalla el descubrimiento de la luz más alta de energía del Sol. El equipo internacional detrás de este descubrimiento también encontró que este tipo de luz, conocida como rayos gamma, es sorprendentemente intensa, es decir, hay más de la que los científicos habían anticipado. Aunque la luz de alta energía no llega a la superficie de la Tierra, estos rayos gamma dejan señales que fueron encontradas por NISA y sus colaboradores del Observatorio de Luz Cherenkov a gran altura o el Hawk. Financiado por la agencia NSF de los Estados Unidos y por el CONACYT en México, Hawk es una parte importante de esta historia. A diferencia de otros observatorios, Hawk funciona todo el tiempo. Además de funcionar de forma distinta a los telescopios tradicionales, el Hawk luce muy diferente. En lugar de ser un cilindro equipado con lentes, Hawk utiliza un arreglo de 300 grandes tanques de agua, cada uno de los cuales contiene alrededor de 200 toneladas métricas de agua. Este arreglo se encuentra ubicado entre los volcanes inactivos en México a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar. Esta ubicación, Hawk puede observar el resultado de un rayo gamma choque con la atmósfera. Estas colisiones crean lo que se conoce como cascadas atmosféricas, que son parecidas a explosiones de partículas que son imperceptibles a simple vista. La energía del rayo gamma inicial se libera y se redistribuirá entre los nuevos fragmentos producidos en las explosiones, es decir, partículas con energías más bajas y en luz. Son estas nuevas partículas, a las que son creadas posteriormente durante un deceso de la cascada atmosférica, las que Hawk es capaz de ver. Cuando la cascada de partículas llega a los tanques de agua de Hawk, esta genera lo que se conoce como radiación Cherenkov, que puede ser detectada con los instrumentos de Hawk. NISA y sus colegas comenzaron a registrar datos en 2015 y en 2021 la colaboración había adquirido suficientes datos para empezar a examinar los rayos gamma del Sol con suficiente precisión.
Nuevo análisis químico de los calcos de Pompeya confirma las muertes por asfixia. Por Agencia Zinc. Durante la erupción en Pompeya, los cuerpos quedaron cubiertos de ceniza y de materiales piroclásticos que fueron recubiertos por lava y se solidificaron. Con la desaparición de los cuerpos quedaron los huesos, algunas telas y el hueco de los cuerpos entre las cenizas solidificadas, los llamados vacíos. Desde 1860, el arqueólogo Giuseppe Fiorelli puso en práctica un método para obtener moldes de yeso de las víctimas, los calcos, que reconstruyen a escala real cada cuerpo en la posición en la que murió. La investigación concluye que las altas temperaturas a las que fueron sometidos los huesos se produjeron post-mortem, con resultados similares a las cremaciones. El investigador destaca la fluorescencia de rayos X como una técnica no invasiva y portátil que ha permitido seleccionar huesos no contaminados por cal e identificar aquellos sujetos e impacto térmico, lo que en caso favorable las eliminaría para algunos tipos de análisis, sobre todo genéticos o de isótopo. En los huesos quemados de Roma y Pompeya se han analizado los valores de calcio y fósforo, los elementos más representativos de la matriz de los huesos, que eran más bajos que los huesos de la necrópolis valenciana de Colata, pero con proporciones de la de ratio entre los dos elementos similares, lo que permite descartar huesos contaminados e identificar que los huesos de los calcos habían sufrido un impacto térmico. Esta información se ha completado con el análisis antropológico y tafonómico de los calcos, que permite relacionar la posición y lugar de los cuerpos con el impacto térmico y confirmar que quedaron así post-mortem. En la investigación han participado Massimo Ossana, profesor de arqueología de la Universidad de Nápoles, director del Parque Arqueológico de Pompeya entre 2014 y 2021, y actualmente director general de los Museos Estatales Italianos, Marcos Martinón Torres, profesor del Instituto McDonald para la Investigación Arqueológica de la Universidad de Cambridge y S. Chenery del Servicio Geológico Británico. Esta investigación forma parte del proyecto La Arqueología de la Muerte en Pompeya, dirigido por Laurent Alapont. El mantenimiento del radiotelescopio chino FAST, el mayor del mundo, será realizado por robots. Por el mundo. China ha construido unos robots inteligentes para llevar a cabo el mantenimiento de su radiotelescopio FAST, con medio kilómetro de diámetro. Este es el mayor telescopio del mundo. En la provincia de Guizhou, en el sudoeste de China, se encuentra el telescopio esférico de 500 metros de apertura, FAST por sus siglas en inglés. Este es actualmente el radiotelescopio más grande del mundo, y nos referimos obviamente a los telescopios de antena única. FAST fue construido por el gigante asiático para superar al telescopio de Arecibo en Puerto Rico, que con sus 300 metros había ostentado el récord más de medio siglo. FAST entró en operaciones en el año 2016 y el 1 de diciembre de 2020 el telescopio de Arecibo se hundió catastróficamente. En ese momento China abrió las puertas de FAST a los astrónomos de todo el mundo. Aunque muy inspirado en el de Arecibo, el gran diámetro de FAST lo hace mucho más sensible que su predecesor. Además, el telescopio chino está protegido por una zona de silencio electromagnético de 5 kilómetros en la que no se permiten ni teléfonos móviles, ni ordenadores, ni cualquier tipo de emisor. FAST está concebido para trabajar en un rango de frecuencias desde 70 MHz hasta 3 GHz y ha sido utilizado hasta ahora para detectar centenares de nuevos púlsares y para cartografiar el hidrógeno neutro en galaxias. Por supuesto, este también es un instrumento muy atractivo para la búsqueda de señales procedentes de civilizaciones extraterrestres en la línea del proyecto SETI. El mantenimiento de tal colosal instrumento es un enorme desafío técnico. Periódicamente hay que revisar los 4.450 paneles de aluminio perforado que constituye el espejo esférico de 500 metros, así como la malla de cables de acero sobre la que se apoyan y los actuadores mecánicos que permiten variar ligeramente la posición de los paneles. Por otra parte, los receptores del telescopio están alojados en una cabina suspendida a 140 metros por encima de la estructura del gran plato. Esta cabina tiene un movimiento controlado por ordenador para poder apuntar el telescopio en diferentes direcciones y para compensar el movimiento de la Tierra. Una de las tareas de mantenimiento más importantes es la revisión periódica de los cables de los que se cuelga la cabina, cables que están amarrados a las grandes torres de soporte, así como las poleas que llevan asociadas. Otros robots han sido diseñados para recorrer los cables periódicamente y verificar su estado de conservación.
Esta es una tarea de suma importancia, sobre todo cuando pensamos en la catástrofe de Arecibo. Gracias a estos robots que nuestros colegas chinos califican de inteligentes, las tareas de mantenimiento serán más eficaces. En efecto, en todos los observatorios conviene acortar los periodos de mantenimiento en la medida de lo posible, pues estos son días en los que los telescopios no pueden utilizarse para la observación astronómica. Nuestro sesgo cultural reduce la atención científica que se da a miles de especies. Por Agencias Inc. ¿Qué hace que un equipo de investigación centre sus esfuerzos en un grupo animal u otro? Los motivos de esta elección son difíciles de saber. Lo que sí parece claro es que nuestro sesgo cultural influye en el esfuerzo que dedicamos a la investigación y conservación de unas especies frente a otras y, por consiguiente, influye en la toma de decisiones políticas y la asignación de fondos. Esa es la principal conclusión de un estudio internacional en el que participa el Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid. Para este trabajo se ha publicado recientemente en la revista eLife. El equipo ha analizado 3.007 especies de eucariotas representantes de distintos grupos del árbol de la vida, incluyendo animales, hongos y plantas. Para realizar este análisis, los expertos han estimado el interés académico de cada especie en función del número de publicaciones científicas que la citan y el interés social en la función del número de visitas a su página en Wikipedia. A partir de esos datos han comprobado que factores socioculturales, como el hecho de que una especie sea considerada útil o dañina, si tiene asignado un nombre común o si figura en la lista roja de especies amenazadas de la UICN, que es la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, influyen directamente en el interés científico que esa especie genera. Por otro lado, elementos como el colorido y la proximidad evolutiva de la especie con respecto al Homo sapiens despiertan mucho interés social, pero no se corresponden con un mayor esfuerzo científico. No importa en qué parte del mundo estés, recuerda sintonizarnos en la web radioytelevisión.uaslp.mx. Rusia pierde la carrera espacial al estrellarse su nave contra la Luna. Por F. El Kremlin, necesitado de buenas noticias, recibió días pasados un duro revés al estrellarse la sonda rusa Luna 25 contra la superficie lunar cuando estaba a punto de convertirse en la primera nave en alunizar en el polo sur del satélite terrestre. Esto allana el camino para que sea la sonda india Chandrayaan-3 que realizó con éxito en días pasados la maniobra de aproximación, la que alcance por primera vez ese inhóspito territorio de la Luna antes que potencias tradicionales como Rusia, Estados Unidos y China. Alunizar el satélite terrestre y regresar para contarlo no es tarea fácil. Son muchas las estaciones automáticas que se han estrellado a lo largo de la historia. De hecho, la India realiza ahora su tercer intento. Pero Moscú se las prometía felices cuando en días pasados la Luna 25 alcanzó sin contratiempos la órbita lunar, comenzó a girar alrededor del satélite y a enviar imágenes de su superficie. Roscosmos mantenía invariable la fecha del alunizaje el 21 de agosto. Algo se torció en esos días. La agencia rusa levantó todas las alarmas al informar sobre una situación de emergencia cuando los motores impulsaron a Luna 25 hacia la órbita previa al alunizaje. Los ingenieros rusos en tierra perdieron la comunicación con la estación a las 14:57 del día sábado y nunca pudieron recuperarla. Según los resultados del análisis preliminar, el motivo del accidente fue la desviación de los parámetros reales del impulso previamente calculados. A la Luna 25 solo se le dio tiempo a enviar varias imágenes de la superficie lunar, el cráter Zeeman, de 184 kilómetros de diámetro, realizar algunas mediciones y experimentos científicos y registrar el impacto de un micrometeorito contra la Luna. Después de unos años aciagos para el programa espacial ruso que provocaron una purga en la industria coheteril, el presidente ruso Vladimir Putin presumía en abril de que hacía varios años más de 100 lanzamientos seguidos, que las naves rusas no sufrían accidentes. Roscosmos también quitó hierro a la decisión de la Agencia Espacial Europea, la ESA, de suspender el pasado año tras el comienzo de la guerra en Ucrania la cooperación con el programa lunar ruso.
pero las consecuencias están a la vista. Rusia confía en que la sonda fuera la primera en hallar el agua en forma de hielo en cráteres y otros lugares ocultos de la Luna, además de tomar muestras de la superficie, estudiar la capa superior del regolito lunar, desde su relieve hasta su composición y solidez, y también analizar su exósfera. El consumo de emulsionantes durante el embarazo y la lactancia se relaciona con riesgos para la salud de las crías de ratón, por Agencia Zinc. Un nuevo estudio en ratones muestra que el consumo de emulsionantes, también llamados emulgentes, durante el embarazo o la lactancia, se asocia a riesgos leves para la salud de las crías. Estas sustancias constituyen un aditivo común en los alimentos ultraprocesados de consumo humano. María Milà Guasch, del Instituto de Investigaciones Biomédicas Augusto Pi Sunyer de Barcelona, España, y sus colegas presentaron en días pasados sus hallazgos en la revista de acceso abierto PLOS Biology. Los emulgentes ayudan a conservar la textura de muchos alimentos ultraprocesados, como algunos helados, panes, mezclas de pasteles, sopas o aliños para ensaladas, entre otros. Investigaciones anteriores habían relacionado el consumo de emulgentes con un mayor riesgo de inflamación intestinal, obesidad y otros problemas de salud. Además, los hábitos nutricionales desequilibrados de las madres embarazadas o lactantes se han relacionado con riesgos para la salud a largo plazo en la descendencia. Sin embargo, no estaban claros los efectos específicos del consumo materno de emulgentes en los hijos. Para ayudar a aclarar estos efectos, los científicos suministraron a ratones de laboratorio agua que contenía dos tipos de emulgentes que suelen encontrarse combinados en la alimentación humana: carbomixelocelulosa y polisorbato 80. Desde antes del embarazo hasta la cría, las hembras de ratón recibieron la concentración máxima de cada emulgente permitida en productos alimentarios humanos por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación y la Organización Mundial de la Salud. A modo de comparación, otros ratones recibieron agua sin ningún emulgente. Se descubrió que las crías de ratones que consumían emulgentes presentaban un mayor riesgo de padecer ciertos problemas de salud, como alteraciones metabólicas, cognitivas y psicológicas leves. Estos efectos eran más acusados en las crías macho, pero las crías hembra también mostraban deficiencias. Una combinación de pruebas de expresión génica y de laboratorio sugirieron que el consumo materno de emulgentes perturbaba el desarrollo de circuitos neuronales en el hipotálamo de los hijos, una parte del cerebro que desempeña un papel central en la regulación del metabolismo. Los expertos creen, no obstante, que serán necesarios nuevos análisis para aclarar mejor los efectos en la descendencia del consumo de emulgentes por parte de embarazadas y lactantes. El carguero ruso Progress MS-24 atraca en la Estación Espacial Internacional, por Sputnik. La misión de Progress MS-24 comenzó el 23 de agosto con el lanzamiento del cohete Soyuz 2.1 desde el cosmódromo de Baikonur. En total, la nave pasará 174 días en el espacio. El Progress MS-24 transporta casi 2.5 toneladas de carga a la Estación Espacial Internacional, incluidas más de 1.5 toneladas de equipos y herramientas, 500 kilogramos de combustible para recargar la estación, 420 kilogramos de agua potable y 40 kilogramos de nitrógeno para reponer la atmósfera en la Estación Espacial Internacional. El cargamento incluye además nuevos equipos de investigación diseñados para probar el sistema de predicción de desastres naturales, estudiar las nubes, evaluar el impacto de los vuelos espaciales en la salud humana. La nave traslada nuevos equipos para experimentos con el fin de probar el sistema de predicción de los desastres naturales. Usan pozos de café para producir un hormigón más resistente, por DW. Un grupo de ingenieros de Australia ha encontrado la manera de usar los pozos de café tostado para producir un hormigón 30% más resistente y, de paso, reducir las emisiones contaminantes generadas por los residuos orgánicos del café, según detalla un estudio publicado en días pasados por la revista científica Journal of Cleaner Production. En concreto, los investigadores de la Universidad Royal Melbourne Institute of Technology, con sede en la ciudad australiana, han logrado crear un hormigón más resistente transformando los pozos de café en biocarbón mediante la pirólisis
una técnica de baja energía que consiste en calentar los residuos orgánicos sin oxígeno a una temperatura de 350 grados. En el documento de la universidad se informa que solo en Australia se generan más de 75 millones de kilogramos de residuos de café molido al año, la mayoría de los cuales terminan en los vertederos. A nivel mundial, esa cifra podría llegar a los 10.000 millones de kilogramos. Los investigadores también creen que el uso de este biocarbón podría contribuir a sustituir gran parte de los 50.000 millones de toneladas de la arena natural que la industria de la construcción extrae anualmente de los lechos de los ríos y riberas para fabricar el hormigón. La iniciativa de los ingenieros parece ser todo un éxito. Varios ayuntamientos que luchan contra la eliminación de residuos orgánicos se han interesado por nuestro trabajo. Ya nos han contratado para los próximos proyectos de infraestructura que incorporan formas pirolizadas de distintos residuos orgánicos, concluyó Roy Chant. El agujero negro en el centro de la Vía Láctea despertó hace 200 años, revela el telescopio XP, por ciencia NASA. Sagitario A, el agujero negro supermasivo en el centro de la Vía Láctea, es mucho menos luminoso que otros agujeros negros en el centro de las galaxias que podemos observar, lo que significa que el agujero negro central de nuestra galaxia no ha estado devorando activamente material a su alrededor. Sin embargo, nueva evidencia obtenida por el telescopio explorador de polimetría de imágenes de rayos X, XP, por sus siglas en inglés, de la NASA, sugiere que el antiguo gigante dormido despertó recientemente, hace unos 200 años, para devorar gas y otros desechos cósmicos que estaban a su alcance. Sagitario A se encuentra a más de 25.000 años luz de la Tierra y es nuestro agujero negro supermasivo más cercano, con una masa estimada de millones de veces la de nuestro Sol. El agujero negro de Sagitario A, o SGRA, por las siglas que suelen emplear los investigadores y se pronuncia Sagitario A asterisco, se encuentra en la constelación de Sagitario en el corazón de la Vía Láctea. Los científicos recurrieron a XP para tener una observación más cercana cuando los investigadores, de manera previa a los rayos X, detectaron emisiones en rayos X relativamente recientes de gigantescas nubes de gases en sus alrededores. Dado que la mayoría de las nubes cósmicas conocidas como nubes moleculares son frías y oscuras, las señales de los rayos X de estas nubes deberían haber sido débiles, en cambio brillaban con intensidad. XP, el cual mide la polarización de la luz de rayos X o la dirección e intensidad promedio del campo eléctrico de las ondas de luz, apuntó a estas nubes moleculares durante los periodos de estudio en febrero y marzo de 2022. Cuando los astrónomos combinaron los datos resultantes con imágenes del Observatorio de Rayos X Chandra de la NASA y las compararon con observaciones de archivo de la misión XMM Newton de la Agencia Espacial Europea, pudieron aislar la señal de rayos X reflejada y descubrir su punto de origen. Al analizar los datos, el equipo descubrió que los rayos X de las nubes moleculares gigantes eran luz reflejada en una erupción intensa y de corta duración, producida en SGRA asterisco o cerca de este, posiblemente ocasionada por el agujero negro que consumió abruptamente el material cercano. Los datos también ayudaron a los investigadores a estimar la luminosidad y duración de la erupción original, lo que sugiere que el fenómeno ocurrió hace unos 200 años terrestres o aproximadamente a principios del siglo XIX. El siguiente objetivo del equipo de investigadores es repetir la observación y reducir las incertidumbres de la medición, dijo Steven Ehlert, científico del proyecto XP en el Centro de Vuelo Espacial Marshall de la NASA en Huntsville, Alabama. XP es una colaboración entre la NASA y la Agencia Espacial Italiana que cuenta con socios colaboradores científicos en 12 países. XP está dirigido por el Centro Marshall Aerospace con sede en Broomfield, Colorado. Gestiona las operaciones de la nave espacial junto con el Laboratorio de Física Atmosférica y Espacial de la Universidad de Colorado en Boulder. Científicos chinos logran sintetizar azúcar a partir de CO2. Por Europa Press. Científicos chinos lograron una síntesis total precisa de azúcar a partir de dióxido de carbono en el laboratorio, lo que supone un paso crucial en la síntesis artificial de azúcar. El azúcar es una importante fuente de energía para el cuerpo humano y una materia prima clave para la fermentación industrial, y se obtiene principalmente extrayéndolo de cultivos como la caña de azúcar. Sin embargo, el método tradicional de extracción está limitado por la eficiencia de conversión de energía de la fotosíntesis de la planta. Además, el proceso de extracción de azúcar se ha visto afectado por un suministro incierto de materias primas debido a la degradación y escasez de tierras,
la degradación de los ecosistemas y los desastres climáticos y naturales extremos causados por el calentamiento global. Como resultado, la comunidad científica ha estudiado asiduamente la síntesis artificial de azúcar en los últimos años y científicos de todo el mundo han contribuido en este esfuerzo, informa China Daily. En su última investigación, los científicos chinos ajustaron las altas concentraciones de dióxido de carbono y otros materiales primas en la solución de reacción de acuerdo con ciertas proporciones. Con la ayuda de catalizadores químicos y catalizadores enzimáticos, obtuvieron 4 tipos de azúcares: glucosa, alulosa, taganosa y manosa. El experimento duró aproximadamente 17 horas, mucho menos que el tiempo requerido para los métodos tradicionales de extracción de azúcar, según Yang Xiankang, autor principal del artículo e investigador asociado del Instituto de Taiyuan. La eficiencia de la síntesis de azúcar en este estudio fue de 0.67 gramos por litro por hora, más de 10 veces mayor que los resultados anteriores logrados por científicos de todo el mundo. El estudio, publicado en Chinese Science Bulletin, también logró un control preciso de la síntesis de azúcar artificial, al controlar los diversos efectos catalíticos de diferentes enzimas. Teóricamente se puede sintetizar casi cualquier tipo de azúcar, dijo Yang. La conversión de dióxido de carbono en azúcar se considera un ejemplo de química verde, ya que se llevó a cabo en condiciones normales de temperatura y presión y no produjo ninguna sustancia nociva. Grietas en un antiguo lodo marciano sorprenden al equipo de Curiosity, por Ciencia NASA. Los científicos no están del todo seguros de cómo comenzó la vida en la Tierra, pero una teoría predominante postula que los ciclos constantes de condiciones lluviosas y secas en los suelos ayudaron a formar los complejos componentes químicos básicos que son necesarios para la existencia de la vida microbiana. Esta es la razón por la que el hallazgo de un mosaico de antiguas grietas de barro en un buen estado de conservación es tan emocionante para el equipo de la misión del vehículo explorador Curiosity de la NASA en Marte. Un reciente artículo publicado en la revista científica Nature explica en detalle cómo el patrón hexagonal característico de estas grietas de lodo ofrece la primera evidencia de los ciclos de lluvias y sequías que ocurrieron en el Marte primitivo. Curiosity está ascendiendo de forma gradual por las capas sedimentarias del monte Sharp, el cual se encuentra a 5 kilómetros de altura en el cráter Gale. El rover detectó las grietas de lodo en 2021 después de perforar una muestra de un objetivo de roca apodada Pontours, que fuera hallado dentro de una zona de transición entre una capa rica en arcilla y una más alta que está enriquecida con minerales salados llamados sulfatos. Mientras que los minerales de arcilla generalmente se forman en el agua, los sulfatos tienden a formarse a medida que el agua se seca. Los minerales que predominan en cada área reflejan diferentes épocas en la historia del cráter Gale. La zona de transición entre ellas ofrece el registro de un periodo en el que se hicieron frecuentes largos periodos de sequía y ríos que alguna vez llenaron el cráter que comenzaron a retroceder. A medida que el lodo se seca, se encoge y se fractura en uniones en forma de T, que es lo que Curiosity descubrió anteriormente en Old Shaker, un conjunto de grietas de lodo más abajo en el monte Sharp. Esas uniones son evidencia de que el lodo de Old Shaker se formó y se secó alguna vez, mientras que las exposiciones periódicas del agua que crearon en el lodo de Pontours hicieron que las uniones en forma de T se ablandaran y adquirieran forma de Y, formando finalmente un patrón hexagonal. Las grietas hexagonales en la zona de transición siguieron formándose incluso a medida que se depositaba nuevo sedimento, lo que indica que las condiciones de lluvia y sequías continuaron durante largos periodos de tiempo. ChemCam, el instrumento láser de precisión de Curiosity, confirmó la existencia de una resistente corteza de sulfato a lo largo de los bordes de las grietas, lo que no es demasiado sorprendente dada la proximidad a la que se encuentra la región de sulfatos. La corteza salada es lo que hizo que las grietas lodo fueran resistentes a la erosión, preservándolas durante miles de millones de años. Curiosity fue construido por el JPL, el cual es administrado por Caltech en Pasadena, California. JPL dirige la misión en nombre de la Dirección de Misiones Científicas de la NASA en Washington. Geotermia, nueva tecnología para extraer calor, por DW. La pequeña ciudad de Hersstreit, cerca de Múnich, está construyendo una planta de energía geotérmica con nueva tecnología de perforación profunda, que permite para extraer calor de la Tierra en muchos lugares del mundo. Se espera que este avance sirva para crear redes de calefacción humana o centrales eléctricas respetuosas con el clima.
En Herestad, los grandes perforadores excavan a 70 metros de distancia entre sí, a una profundidad de 4.500 metros. El ángulo de perforación cambia a 90 grados, desde allí los tubos continúan en horizontal otros 3,5 kilómetros. Luego, al final, se conectan de forma de un circuito cerrado, explica Daniel Molk, director local de Ivor, una subsidiaria de la empresa energética canadiense Ivor Technologies. En cada par de orificios se crean 12 circuitos que forman un enorme intercambiador de calor bajo tierra. El agua se bombea a través de las tuberías desde la superficie hacia el subsuelo, donde ésta se calienta, regresa a la superficie en el sistema cerrado y transfiere el calor de una línea de calefacción urbana a través de un intercambiador de calor. Luego, el agua enfriada regresa a los tubos y se calienta nuevamente en la profundidad del suelo. 4 intercambiadores de calor subterráneos de este tipo se construirán en Herestad hasta 2026 y el rendimiento térmico de todo el sistema será entonces 64,000 kilowatts. Se podría suministrar calor a alrededor de 34,000 hogares, dice André Den Hart, director gerente de la Asociación Geotérmica Alemana. Parte de la energía también podría usarse para generar electricidad. La energía geotérmica profunda, es decir, el aprovechamiento del calor natural de la Tierra a grandes profundidades, se considera una clave importante para el suministro de las redes de calefacción existentes, destaca el profesor Rolf Braque, director del Instituto Fraunhofer de Infraestructura Energética y Energía Geotérmica, el IEG. Según un análisis de institutos de investigación, con menos de 3 céntimos de euro por kilovatio la hora, se pueden generar temperaturas de hasta 120 grados en redes de calefacción más antiguas, que hasta ahora funcionaban sobre todo con centrales eléctricas de carbón y gas. Pero la tecnología hasta ahora en uso, la llamada energía geotérmica profunda hidrotermal, no funciona en todas partes. Esto se debe a que se necesitan capas profundas que contengan agua desde las cuales se pueda bombear agua termal caliente y dichas capas no se encuentran en todas partes. Alemania quiere multiplicar por 10 la generación de calor con energía geotérmica profunda para 2030. Esta nueva tecnología geotérmica, con un sistema cerrado y un intercambiador de calor, podría ser un paso importante. ¿Por qué la NASA quiere identificar especies de fitoplancton desde el espacio? Por Ciencia NASA. Son pequeños, pero son poderosos. Desde producir el oxígeno que respiramos hasta absorber el carbono que emitimos y alimentar a los peces que comemos. El diminuto fitoplancton es una parte crucial de los ecosistemas oceánicos y es esencial para la vida tal como la conocemos en la Tierra. Para darnos una nueva visión de estos extraordinarios organismos acuáticos, la NASA lanzará un satélite a principios de 2024. Los instrumentos del satélite Plancton, Aerosol, Nube y Ecosistema Oceánico, es decir, PACE por sus siglas en inglés, observarán el océano y recopilarán datos sobre los colores de la luz que se refleja en él, indicándonos los lugares donde prosperan los diferentes tipos de fitoplancton. El instrumento Color del Océano a bordo del PACE podrá observar más de 100 longitudes de ondas diferentes y este será el primer satélite científico en hacer diariamente este trabajo a escala global. Este instrumento hiperespectral permitirá por primera vez identificar el fitoplancton por especies desde el espacio. El fitoplancton son diminutos organismos que flotan en la superficie del océano y otros cuerpos del agua. Al igual que las plantas terrestres, el fitoplancton utiliza la fotosíntesis para absorber luz solar y dióxido de carbono y producir oxígeno y carbohidratos que son azúcares llenos de carbono. Estos azúcares hacen que el fitoplancton sea el centro de la red alimentaria del océano. Nutre a animales más grandes, desde el zooplancton hasta los mariscos y los peces, que luego son consumidos por peces y mamíferos marinos aún más grandes, y la creación de sus azúcares a partir de la luz solar se denomina producción primaria. Estos minúsculos organismos proporcionan algo más que nutrientes. Mediante la fotosíntesis, el fitoplancton genera oxígeno que se libera en el océano y a la atmósfera. De hecho, desde que el fitoplancton comenzó a hacer la fotosíntesis hace más de 3.000 millones de años, más de 2.000 millones de años antes de que las plantas y los árboles terrestres, ha creado alrededor del 50% de todo el oxígeno que se ha producido en la Tierra. La fotosíntesis también le da un papel clave en el ciclo global del carbono, ya que absorbe el dióxido de carbono de la atmósfera. Lo que haga el fitoplancton con ese carbono depende de la especie. Los científicos han estado utilizando algunos datos satelitales para rastrear y monitorear estas proliferaciones y las condiciones que las causan. PACE debería ayudar a descifrar estas especies y condiciones, permitiendo a las personas desarrollar formas de mitigar su impacto y prevenir futuras proliferaciones.
PACE no será el primer satélite que nos permita ver el fitoplancton desde el espacio. Esta misión es la sucesora de misiones como Terra, Aqua, Landsat y Sensor de visión de campo amplio, las cuales han recopilado datos sobre el fitoplancton desde la década de 1990. PACE, que está siendo ensamblado y gestionado por ingenieros del Centro Goddard de la NASA, ampliará significativamente nuestra capacidad para distinguir y rastrear el fitoplancton todos los días en todo el planeta. ¿Qué contienen las aguas residuales de la planta nuclear de Fukushima que Japón comenzó a verter en el océano? Por BBC News. Ni el miedo entre sus ciudadanos ni las críticas de China detuvieron al gobierno de Japón, que en días pasados comenzó a verter en el Océano Pacífico aguas residuales tratadas de la planta nuclear de Fukushima. Desde el tsunami de 2011, que dañó gravemente las instalaciones, allí se acumularon más de 1 millón de toneladas de líquido. El gobierno del país asiático afirma que el riesgo de contaminación es mínimo por los procesos de filtración de las aguas y cuenta con el respaldo del Organismo de Control Nuclear de la ONU, la Agencia Internacional de Energía Atómica, la OIEA. Su iniciativa, sin embargo, genera controversia a nivel local, en donde las comunidades temen que un posible daño ambiental afecte la pesca y otras actividades económicas. También enfrenta una fuerte oposición de China, su principal comprador de productos marinos, que lo acusa de tratar el océano como su alcantarilla privada, y que se quejó de la OIEA por considerarla unilateral. Luego de que Japón comenzó su plan de descargas, el gobierno de Pekín anunció que bloqueará todas las importaciones de mariscos para, según su oficina de aduanas, proteger la salud de los consumidores chinos. Se calcula que la medida infligirá un daño económico y Japón ha admitido que las empresas sufrirán un golpe significativo. China continental y Hong Kong importan juntos más de 1.100 millones de dólares en productos del mar de Japón cada año, lo que representa casi la mitad de las exportaciones de productos del mar del país. Corea del Sur también tiene una prohibición de larga data sobre algunos productos del mar japoneses, pero en días pasados no hizo comentarios al respecto. Según Tokio, se han acercado a pesar de profundos agravios históricos, unidos en su alianza con Estados Unidos mientras se enfrentan amenazas de Corea del Norte y China. Sin embargo, la mayoría de los surcoreanos se oponen a la liberación de agua y en días pasados manifestantes en Seúl intentaron asaltar la embajada japonesa. Desde el desastre, la empresa propietaria de la planta de Fukushima, TEPCO, ha estado bombardeando agua para enfriar los reactores nucleares. Hasta el momento se han llenado más de 1,000 tanques y Japón dice que no está en una solución sostenible a largo plazo y por eso libera agua en el Océano Pacífico que se espera dure por 30 años. Y eso es todo por el día de hoy en La Neta de la Ciencia. Ya lo saben, nos escuchamos cada jueves en punto de las 11 de la mañana. Gracias a Lalo Carrillo en los controles. Hasta la próxima. Esto fue La Neta de la Ciencia. Noticiero de Ciencia, Tecnología e Innovación. Presentado por el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología y Radio Universidad.